Vamos sin nada. Muy buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la Sociedad Democrática Venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Queridos amigos, bueno, en primer lugar, como ustedes saben, hoy es el día en que se cumplen 74 años de existencia de Radio Rumbos. Mi palabra de reconocimiento, de felicitación, mi abrazo a todo el equipo del Gigante Rumbos, y cuando digo todo el equipo me refiero también, por supuesto, al actor más importante de la emisora, al factor clave de la emisora, que no somos los locutores, no somos los productores, no somos los anclas, no son los técnicos, ni siquiera son los directivos, no. El actor fundamental en una emisora de radio es usted, es el oyente. La radio tiene una magia particular. La radio, el 30%, 35%, cuando mucho el 40% de la radio se hace desde acá. Se hace desde los estudios, se hace desde la planta, se hace desde el transmisor. Pero por lo menos el 60% de la radio se hace en la imaginación del oyente, en la cabeza del oyente, en el alma del oyente, en la experiencia vital del oyente. Las palabras nuestras se transforman en imagen, en concepto, en discurso, en visión del mundo, cuando esa palabra se combina con la experiencia vital suya. ¿Me entiende? Eso es lo mágico de la radio. Por eso es que la radio, siendo muy humilde como medio, desde el punto de vista tecnológico me refiero, sin embargo, es tan íntimo, es tan poderoso. Y dentro de esos medios radiales tan íntimos, tan poderosos, Radio Rumbos es muchísimo más que una emisora. Radio Rumbos es la banda sonora, el soundtrack de la vida de millones y millones de venezolanos y de generaciones y generaciones de venezolanos. Estar aquí es estar en una emisora que es leyenda, literalmente. Ustedes conocen mi trayectoria como humilde ciudadano, como humilde luchador social, como humilde trabajador comunitario. Es decir, para Jesús Torrealba, como creador del Radar de los Barrios, estar en la emisora que escuchan los barrios es todo un privilegio. Por eso, repito, mi felicitación, mi respeto, mi cariño a quienes hacen posible ese milagro que es Radio Rumbos. Vamos de inmediato entonces con lo que es la agenda informativa del día de hoy. Lo primero que, bueno, hay dos noticias que destacan sobre el conjunto general de las informaciones. Una tiene que ver, por supuesto, con la decisión que tomó la Corte Internacional de Justicia a propósito de la solicitud que hizo Guyana de que la Corte interviniera y de alguna forma restringiera, prohibiera, evitara que en Venezuela se realizara el referéndum consultivo convocado por el poder para el próximo domingo 3 de diciembre. Como ustedes recordarán, a propósito de eso se armó una laraca más o menos importante y sobre todo hubo voces que desde el poder dijeron: no puede ser
la Corte no puede intervenir en los asuntos internos del país. El señor Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, hizo una cosa insólita. Fue al Tribunal Supremo de Justicia, debería decir a su Tribunal Supremo de Justicia, a pedir un recurso de amparo para el referéndum contra la Corte Internacional de Justicia, como que si eso fuera necesario. Por supuesto, esto es drama, pues, esto es política, estos son gestos ampulosos para dramatizar un discurso político, pero bueno, hicieron eso. Y bueno, todo el discurso de que la Corte esto, la Corte lo otro, la Corte aquello, la Corte lo demás allá. Bueno, resulta que la Corte hoy decide. Y resulta que la Corte no decide contra el referéndum consultivo. La Corte Internacional de Justicia no prohíbe la realización del referéndum consultivo. De hecho, no objeta la realización del referéndum consultivo. La Corte lo que hace es instar a los dos países, a desescalar la dinámica de retórica agresiva por lado y lado y a no incurrir en ningún tipo de conducta que pueda incrementar las tensiones. Eso es lo que hace la Corte hoy. Sí expresa, por cierto, preocupación por el contenido de la pregunta 5. Como ustedes recordarán, bueno, en realidad no recordarán porque nadie se sabe la fulana pregunta. Se la sabe uno porque es nuestro trabajo. La pregunta 5 del referéndum consultivo es la que establece la creación de un fulano estado llamado Guayana Esequiba en lo que es el territorio que hoy está en situación de reclamación. La Corte expresa preocupación sobre eso, ¿no? Sobre la posibilidad de que la instrumentación del contenido o resultado de esa quinta pregunta, si resultara aprobada, implicará la alteración del estatus actual de ese territorio. El estatus actual, como ustedes saben, es de ocupación y ejercicio de ese territorio por parte de Guyana. Ahora, salvo eso, todo el resto de la declaración de la Corte Internacional de Justicia es de alguna manera favorable a lo que venía expresando el gobierno. Por favor, no me lo crean a mí. Busquen la declaración que hoy hace la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez al respecto. La vicepresidenta Delcy Rodríguez celebra precisamente que haya la Corte Internacional de Justicia fallado como lo hizo. Voy a compartir con ustedes la declaración que dio esta funcionaria. Dice así: Delcy Rodríguez, tras decisión de la Corte Internacional de Justicia, ha triunfado la verdad. La vicepresidenta indicó que el fallo de la Corte Internacional de Justicia advierte a Guyana que se abstenga de tomar medidas que agraven la situación derivada de esta controversia. Voy al texto, dice así: la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, se pronunció este viernes luego de que la Corte Internacional de Justicia anunciara este mismo día su rechazo a la medida provisional solicitada por Guyana para suspender el referéndum sobre la Guyana Esequiba. Ha triunfado la verdad de nuestra patria, de nuestro pueblo, y ha quedado claro que Guyana quedó trasquilada por más que medios pagados por la ExxonMobil intentaran tergiversar la verdad, expresó Rodríguez. Señaló que la medida provisional solicitada por el gobierno de Guyana para suspender el referéndum consultivo sobre la Guyana Esequiba fue rechazada por la Corte Internacional de Justicia y fueron denegadas las solicitudes para cambiar las preguntas. En conclusión, dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez, Guyana fue por lana y salió trasquilada. La vicepresidenta consideró lógica la decisión de la Corte porque el referéndum es un asunto de dominio interno del Estado venezolano y por lo tanto este domingo los venezolanos iremos a votar, dice ella. Rodríguez hizo mención especial al párrafo número 41 de la decisión de la Corte, el cual señala que Guyana administra y ejerce control, es decir, es un ocupante de facto.
Le están diciendo, usted es un ocupante de facto, usted administra y controla, expresó Delcy Rodríguez. También destacó el hecho de que en medio del conflicto por el diferendo limítrofe, Guyana se ha vendido como víctima. No obstante, dijo, la decisión de la Corte le indica a Guyana que se abstenga de tomar medidas que agraven la situación y que deje de dar concesiones unilaterales sobre un territorio que está bajo controversia. Bueno, señores, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué Chugo lee con tanto entusiasmo esta declaración de la vicepresidenta Delcy Rodríguez? Por dos razones. Primero, porque no está diciendo mentira Delcy Rodríguez. La decisión de la Corte Internacional de Justicia es exactamente esta. Le advierte a los dos países, no solamente a Guyana y a Venezuela, no tomar decisiones que impliquen un escalamiento de las tensiones, ¿no? Señala ciertamente que Guyana está ocupando el territorio, pero que es un ocupante de facto, de hecho, ¿no? Y ciertamente la solicitud que origina todo este dispositivo, que fue la solicitud de Guyana de que se parara el referéndum consultivo o se cambiaran las preguntas al menos, eso fue denegado. Todo eso que dice Delcy Rodríguez sobre la decisión de la Corte Internacional de Justicia es verdad. Ahora, ¿qué es lo que revela eso, por el amor de Dios? ¿Qué revela eso, señora Delcy Rodríguez, señor Nicolás Maduro, señores del oficialismo? ¿Qué revela eso? Ah, chicos, sorpresa, que la Corte Internacional de Justicia es un árbitro confiable, nada más y nada menos que la Corte Internacional de Justicia, de la que ustedes se querían salir, a la que ustedes no querían llevar la contramemoria en abril próximo. La contramemoria son los argumentos que el país tiene para rebatir los argumentos de Guyana. El espacio jurídico, político, diplomático, que es la Corte Internacional de Justicia, del cual la propia Delcy Rodríguez habló tan mal hasta hace nada. Decían que la Corte Internacional de Justicia estaba pagada por la Exxon para fallar en contra de Venezuela y que por eso había que salirse de allí. Bueno, hermano, y entonces, cuéntame, ¿cómo es que los malos de ayer son los buenos de hoy? ¿Quién mentía? ¿Quién mentía? Porque perdóname, pero discúlpame. Aquí dijimos con claridad que la Corte Internacional de Justicia está compuesta por una importante cantidad de jueces de distintas nacionalidades y de distintas orientaciones políticas e ideológicas. Dijimos además que la Corte Internacional de Justicia, en tanto que cuerpo, ha demostrado reiteradamente su autonomía y su independencia en relación a los poderes fácticos del mundo. Chicos, la Corte Internacional de Justicia falló a favor de Irán y en contra de Estados Unidos en un juicio demasiado importante a propósito de unas sanciones. La Corte Internacional de Justicia falló a favor de Nicaragua, sí, de esta Nicaragua impresentable de Daniel Ortega. Falló a favor de Nicaragua y contra Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es que la Corte Internacional de Justicia era un instrumento del imperio? Voy a decirlo de una manera académica, de una manera formal, de una manera elegante. ¡Paja, chico! ¡Eso es paja, vale! Y ¿saben una cosa muy grave? Muy grave. Cuando se habla paja comprometiendo el alto interés nacional. ¿Ves? Porque cuando uno habla en la esquina, en el kiosco de periódico, o cuando uno conversa con el mototaxista, o cuando uno esperando el metro que no llega, se obstina y empieza a decir cosas en el andén. Bueno, uno es un particular, ¿qué te puedo decir? Pero cuando tú como alto funcionario del Estado te atreves a cuestionar la validez del máximo tribunal de la Organización de Naciones Unidas porque te da la gana, chico, entonces es muy delicado, ¿sabes? Extremadamente delicado, porque en esta confrontación que tenemos con Guyana,
Del lado de Guyana está el poder. Están varios poderes, poderes inmensos, inmensos. Está Estados Unidos, sí, pero además está China, está Cuba, está el CARICOM, está el Reino Unido, está la Commonwealth, que es el conjunto de naciones que son o fueron parte del Reino Unido. Están muy importantes compañías petroleras, sí, está la Exxon, pero además está la compañía petrolera china más importante en explotaciones costa afuera. Están compañías petroleras europeas, están compañías petroleras del tercer mundo, como de Malasia. ¿Me entiendes? Es demasiado dinero y demasiado poder el que está de aquel lado en esta confrontación. ¿Saben qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos la historia. Nosotros tenemos la validez de nuestros títulos históricos. Nosotros tenemos la validez de nuestras cartas geográficas. Nosotros tenemos argumentación sólida y suficiente para reclamar esto en cualquier tribunal. Lo perderíamos posiblemente en cualquier confrontación contra ese cúmulo de poderes. Poderes económicos, poderes políticos, poderes militares. Podríamos perderlo, pero a nivel jurídico, a nivel político, a nivel diplomático, ganamos y ganamos de calle. Pero hay que mantenerse en el ámbito diplomático, jurídico y político. Y de allí, de ese ámbito en el que hoy ganamos, de ese ámbito nos quería sacar el gobierno de Maduro. ¿Qué te puedo decir? Ustedes me entienden lo grave, me comprenden lo grave. Y no estoy hablando, chicos, de suposiciones, ni de posturas políticas, ni de banderitas, ni de volantes repartidos. No, chicos, estoy hablando de los hechos. ¿Qué se desprende de esto, por el amor de Dios? Se desprende una única cosa. En la Corte Internacional de Justicia podemos ganar. Ahora, para ganar, tenemos que hacer la tarea. Y para hacer la tarea, lo primero que hay que hacer es cambiar el equipo que hasta ahora ha estado representando a Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia, integrado por un equipo de abogados penalistas que no tienen nada que ver con el tema histórico, ni con el tema geográfico, ni con el tema político, ni con el tema geopolítico, que no manejan la validez de nuestros títulos históricos en un país como Venezuela, donde se han escrito bibliotecas enteras sobre la materia. Entonces lo primero que hay que hacer es cambiar ese equipo. Y lo segundo que hay que hacer es ponerse a trabajar intensamente para que el próximo 8 de abril de 2024 Venezuela entregue unas impecables contramemorias con toda nuestra argumentación. Si ganamos hoy en la Corte Internacional de Justicia, podemos ganar nuevamente el próximo 8 de abril. Pero repito, en vez de hacer bailantas, chicos, es que no les da pena, pana. Hay una cosa que llaman el Esequibo Fest. Y están haciendo unas rumbas. Sí, ahorita están haciendo uno. Y están haciendo esas rumbas en todo el país, gastando un realero y pasando pena porque en algunos sitios hacen la rumba y se va la luz. ¿Qué te puedo decir? En Carabobo pasó así. El Esequibo Fest. O sea, la manipulación, la botadera de real, la demagogia, ¿me entiendes? El atropello, porque también hemos escuchado el testimonio de las madres que han protestado porque sus pequeños hijos han sido compulsivamente obligados a participar en un simulacro de referéndum, donde, por cierto, a nuestros niños les están enseñando no lo que es la democracia, sino lo que es la antidemocracia. Porque cuando tú ves a unos niños obligados a votar, y a votar de una determinada manera, porque si no los dejan secuestrados, presos, castigados, lo que se le está enseñando a los niños es justamente la antidemocracia. Bueno, eso es lo que han estado haciendo estos sujetos, gastando real, ¿no? Y gastando nuestra paciencia en esta cuestión, en vez de hacer lo que corresponde. Repito, señores,
Hoy se demostró palmariamente, los hechos demostraron. Hay un viejo adagio del periodismo que dice, que reza: las opiniones son baratas, los hechos son caros. Bueno, esto que yo le estoy expresando no es mi opinión, es el hecho que ocurrió hoy. Hoy Guyana fue derrotada en la Corte Internacional de Justicia. Perfectamente eso puede volver a ocurrir el próximo año, pero hay que hacer el trabajo. Y quienes tienen la obligación de hacer el trabajo no son los ciudadanos, es el Estado. Y por el amor de Dios, búsquense un librito de moral y cívica, de los de antes, de F. Canestri, y verán que el Estado tiene como representación temporal el gobierno. El gobierno es quien tiene la obligación de constituir los equipos que sean capaces de presentar el próximo 8 de abril los argumentos de la nación venezolana, haciendo valer nuestros títulos. En ese tribunal, en esa instancia donde hoy se demostró que en efecto, si hacemos las cosas bien, o por lo menos si hacemos las cosas, se puede ganar. Porque el gobierno lo que quería era que perdiéramos por forfeit en la Corte Penal, en la Corte Internacional de Justicia. No hay derecho. Cuando son las 8:29 minutos de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos a identificar la valiente y cumpleañera señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Danger José Gómez. Oye, vale, tronco de nombre te pusieron. Danger. Gran abrazo, amigo. Antonio Neogrimán. Cuando estaba hablando, leí tu nombre. Entonces fue por eso fue que dije que en vez de los niños, dije los negros, porque te estaba leyendo. Antonio Grimán, que se. Josefina Ávila, caramba, gran abrazo. Diela Goncalves. Caramba. Nos escuchaste tempranito. Qué cosa, mi respeto. Caicara digital, Dios mío. Y bueno, lo que estoy diciendo, lo que estoy alertando es que un mismo resultado puede tener distintas lecturas, ¿ves? Entonces decimos hoy ciertamente hubo un resultado en la Corte Internacional de Justicia. Ahora, ¿qué implica ese resultado? ¿Qué implica que Guyana haya salido, como dice la señora Delcy Rodríguez, que Guyana fue por lana y salió trasquilada? ¿Qué significa eso? Ah, bueno, significa que la Corte Internacional de Justicia no es como por ejemplo este Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Donde siempre, subrayo, siempre, insisto, siempre el gobierno gana. Hay hasta un libro escrito por destacados juristas que enumeran, incorporan y citan todas las sentencias que el TSJ ha emitido a favor del gobierno cada vez que un ciudadano X ha intentado un recurso contra el Estado. Bueno, resulta que la Corte Internacional de Justicia no es así. La Corte Internacional de Justicia no siempre falla a favor del poder, ya lo dije antes. Entre muchísimos otros casos, la Corte Internacional de Justicia falló contra Estados Unidos y a favor de Irán, contra Estados Unidos y a favor de Nicaragua. Y hoy falló contra Guyana. No dice el gobierno que tras Guyana está el poder maluco de la Exxon. Bueno, vale, hoy falló la Corte Internacional de Justicia contra Guyana. ¿Ve? Entonces, bueno, lo que estoy diciendo es que eso, si lo que dice hoy Delcy Rodríguez es verdad,
Entonces lo que decía ayer acerca de que esa corte no es confiable, no lo es. ¿Cómo? Vale. Siridita, saludos. La fuerza es la unión. Regresamos a La Fuerza de la Unión. En el primer segmento de nuestro programa nos dedicamos al análisis de la resolución de la Corte Internacional de Justicia sobre la solicitud que había hecho la República Cooperativa de Guyana en el sentido de prohibir la realización del referéndum consultivo en Venezuela o de por lo menos cambiar las preguntas. Como ya vimos, como ya analizamos, bueno, efectivamente, como dice Delcy Rodríguez, Guyana fue por lana y salió trasquilada. No solamente no se prohibió la realización del referéndum consultivo, sino que, bueno, se exhortó a ambas naciones a no incurrir en prácticas, discursos o acciones que determinaran un escalamiento más agudo en las tensiones ya existentes entre las dos naciones. Bueno, y llegamos a la conclusión inevitable que hay que llegar después de un evento como ese que hoy se produjo. Repito, si lo que hoy dice la vicepresidenta Delcy Rodríguez sobre la Corte Internacional de Justicia, bueno, que falló a favor de la justicia y de la verdad, etcétera, etcétera, si eso es cierto, entonces no era cierto lo que dijo hace 72 horas cuando decía que ese era un tribunal no confiable, integrado por gente comprada por la Exxon y tal y cual, ¿no? Entonces, bueno, sencillamente, si los hechos probaron que en la Corte se puede ganar, si eso se probó hoy, entonces simplemente hay que trabajar para que los impecables argumentos históricos y jurídicos que tiene Venezuela se hagan valer el próximo 8 de abril, ocasión en la que tenemos que presentar nuestra contramemoria ante ese alto tribunal de las Naciones Unidas. Vamos a nuestro segundo tema, que es la segunda noticia más destacada en el día de hoy. La delegación del Reino de Noruega, que actúa como mediador en el proceso de diálogo entre el gobierno y un sector de la oposición venezolana, publicó un documento que contiene lo que se titula Procedimiento para la revisión de las medidas de inhabilitación acordadas por la Contraloría General de la República. Ese es el título. Voy al texto, dice así: en el acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos, suscrito en Barbados el 17 de octubre de 2023, las partes designadas como Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela, es decir, el gobierno de Maduro y ese sector de oposición, acordaron que se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana, asimismo conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución. A los fines de implementar el precitado acuerdo, las partes han convenido el siguiente procedimiento para procurar la revisión de las medidas de inhabilitación dictadas por la Contraloría General de la República a diversas personas que aspiran a postularse como candidatos en las elecciones presidenciales del año 2024, los interesados. 1. Cada uno de los interesados acudirá personalmente ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia para ejercer el recurso contencioso administrativo que corresponda contra la medida de inhabilitación dictada por la Contraloría General de la República, acompañada de una solicitud de amparo cautelar en el lapso establecido desde el 1 de diciembre hasta el 15 de diciembre de 2023 en días continuos y sucesivos, es decir, desde hoy hasta el próximo 15 de diciembre. 2. La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo
y el amparo cautelar solicitado conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución. Es decir, esta parte del documento lo que dice es que ellos se comprometen a no engavetar el asunto como suelen hacer, sino en dar respuesta. 3. En la demanda presentada y en declaraciones públicas, los interesados se abstendrán de incorporar conceptos ofensivos o irrespetuosos contra las instituciones del Estado, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, las personas que vayan a recurrir a esto no podrán hacer lo que lamentablemente hacen cotidianamente el señor Maduro Moros o el señor Diosdado Cabello contra la oposición a cada rato, que es expresarse de manera, déjame decir, ofensiva o irrespetuosa, ¿no? Que lo hacen a cada rato, repito. 4. Cada uno de los interesados asume el compromiso de, ojo con esto, respetar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes. B. Cumplir con el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación, recogido en el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. C. Acatar en el marco constitucional la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que emane este recurso. D. Rechazar cualquier forma de violencia en el ejercicio político, así como cualquier tipo de acciones que atenten contra la soberanía, la paz y la integridad territorial de Venezuela. Consideraciones generales, finalmente, dice así: este documento complementa y desarrolla las condiciones electorales convenidas en el acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos, suscritas entre las partes. Este es el acuerdo entre el gobierno de Maduro y ese grupo de partidos llamados Plataforma Unitaria Democrática. Algunas consideraciones sobre esto. Bueno, quienes firman celebran, por supuesto, y venden este acuerdo como que si fuera una gran cosa. De hecho, así nos lo dice en el diario El Impulso el propio Gerardo Blay. Por cierto, yo estuve intentando ayer contactar al señor Blay para que interactuara con la audiencia de Radio Rumbo. No fue posible. Hubiese querido ciertamente que en vez de leer una declaración de prensa pudiéramos tener su voz acá. No fue posible, repito. Entonces comparto con ustedes lo que dice el doctor Blay sobre esto que les acabo de leer. Él dice así: Gerardo Blay celebra mecanismo de revisión de las inhabilitaciones políticas. Voy al texto. El jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria para la Negociación en Venezuela, Gerardo Blay, se pronunció sobre el anuncio del Reino de Noruega acerca del mecanismo acordado por las partes para buscar la revisión de las medidas de inhabilitación impuestas por la Contraloría General de la República. Blay recordó que el acuerdo de Barbados, firmado el 17 de octubre de 2023, estableció que debía crearse una vía que con celeridad permita habilitar candidatos presidenciales. Asimismo mencionó el caso de Manuel Rosales, quien obtuvo un amparo cautelar de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en 2017. El líder opositor afirmó que seguirán luchando por la democracia y la libertad en Venezuela. Seguimos, escribió en su cuenta en la red social X, antes Twitter, donde compartió el enlace de la sentencia del TCJ que favoreció en 2017 a Rosales. Esto es lo que dijo el señor Gerardo Blay sobre este tema. Ahora veamos lo que dijo el otro firmante, el señor Jorge Rodríguez, en declaraciones que ofreció que reseñó el portal contrapunto.com. El señor Jorge Rodríguez también dijo que el acuerdo logrado es una bellezura, ¿no? El titular es el siguiente: Jorge Rodríguez, 2 puntos. Hemos dado un paso más en la dirección correcta, ratificando lo acordado en Barbados. En su cuenta en la red social X, Rodríguez se refirió al punto del acuerdo sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos. El presidente de la Asamblea Nacional y jefe plenipotenciario de la delegación del gobierno en el diálogo con las oposiciones, diputado Jorge Rodríguez, señaló la noche del jueves que se ha dado un paso más en la dirección correcta, ratificando lo acordado en el acuerdo parcial firmado el 17 de octubre en Barbados. Hoy hemos dado un paso más en la dirección correcta, dijo, ratificando lo acordado en Barbados para hacer respetar las decisiones de las instituciones del Estado de Derecho y la Constitución en Venezuela. Seguimos avanzando. Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Por su parte, en la misma red social, Noruega difundió este jueves el acuerdo, el acuerdo que ya yo les dije.
Bueno, esto es lo que salió, lo que fue publicado por el mediador noruego. Y esta es la manera como los panaderos alaban su propio pan. Ustedes recuerdan aquel viejo refrán venezolano, ¿no? Que cada panadero alaba su pan. Bueno, esto lo firman Blay y Rodríguez, y tanto Blay como Rodríguez dicen que ese acuerdo es una maravilla. Yo quiero compartir con ustedes dos cosas. En primer lugar, el que se insista en el camino del diálogo, se insista en el camino de la construcción de acuerdos, y que esos acuerdos, por cierto, procuren aterrizar cada vez con mayor frecuencia y cada vez con mayor precisión. Eso a mí me parece correcto. No ironizo sobre eso, no me burlo de eso. Y creo además, y en esto soy muy claro, que si Blay y Rodríguez, es decir, si ese sector de la oposición y el madurismo en el poder están avanzando en la búsqueda y concreción de acuerdos, eso se debe fundamentalmente a dos cosas. Por un lado, a la presión legítima que hacemos los venezolanos. Los venezolanos estamos hartos de la peleadera. Los venezolanos estamos hartos de la ridiculez belicosa entre actores políticos que son unos maestros peleando entre ellos, pero que les importa poco el bienestar de la gente. Les importa poco el estado de los servicios públicos, les importa poco el estado de la economía, les importa poco que el salario, no es que ya no alcance, es que el salario no existe. Eso les importa poco. Entonces, el país reclama y dice, pónganse de acuerdo, hermano, pónganse de acuerdo. Vamos a resolver las cosas que hay que resolver, pero la guerrilla no sirve para nada. Y es necesario ponerse de acuerdo para resolver las cosas fundamentales que traban la marcha de este país. Ese es un factor. El otro factor es la presión internacional. ¿Cuán sincera es la presión internacional? Bueno, recuerden ustedes, los estados no tienen amigos, los estados tienen intereses. ¿Ve? Y el interés, por ejemplo, de Estados Unidos no es ni la democracia, ni la libertad, ni la libertad de los presos políticos, ni el decoro institucional. No, chicos, ellos lo que necesitan es petróleo y gas. Y si el petróleo y el gas se lo puede suministrar a Maduro, bueno y santo. ¿Entiendes? Pero de repente ocurre una cosa que no existía en el momento en que se producen las conversaciones entre el gobierno norteamericano y el gobierno de Maduro, porque fueron negociaciones directas en Doha, capital de Qatar, entre la Casa Blanca y Miraflores. Negociaciones a las cuales la oposición, la llamada plataforma unitaria, asistió desde la ventana, mirando por el hueco de la puerta. En esas negociaciones, el gobierno norteamericano planteó sus requerimientos, energía, y por supuesto el tema migratorio. Déjenme devolverles los migrantes. Yo deporto los migrantes y ustedes los reciben allá. Esos son los acuerdos de Doha. Los acuerdos de Doha se han cumplido escrupulosamente. Los acuerdos de Barbados, bueno, ahí van, cojitrancos, poco a poco. Los acuerdos de Doha entre Miraflores y la Casa Blanca van por el canal de 120 en la autopista. Los acuerdos de Barbados entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana van por el hombrillo. Y poquito a poco, porque los cauchos están espichados y hay mucho hueco en la vía. ¿Me entiendes? Entonces, hecha esta aclaratoria, ¿no?, de que felicitamos los acuerdos, pero señalamos la manera mostrenca y excesivamente lenta en que estos acuerdos avanzan, llegamos concretamente a ver qué carrizo es lo que hoy están celebrando Blay y Rodríguez como un gran éxito. Y nos devolvemos entonces a el tweet del mediador noruego. Nos están diciendo que
para revisar las inhabilitaciones acordadas por la Contraloría General de la República, hay que acudir al Tribunal Supremo de Justicia. Eso es un peligro. Yo lo digo por la calle del medio. Eso es un peligro. ¿Por qué es un peligro? Bueno, señores, porque es que actualmente esas inhabilitaciones son claras y manifiestamente inconstitucionales. ¿Por qué? Porque la Constitución establece que para quitarle los derechos políticos a un venezolano es preciso que contra ese venezolano se haya dictado sentencia firme en un tribunal de la República y que como medida accesoria, como medida complementaria, se produzca la inhabilitación política. Entonces resulta que hasta ahora, hasta este momento, todas estas supuestas inhabilitaciones no cumplen con esa exigencia constitucional. Son inhabilitaciones administrativas, no son judiciales, no son emitidas por un tribunal, ¿no? Entonces, este supuesto acuerdo fenomenal establece que las personas que han sido objeto de una inhabilitación administrativa, es decir, inconstitucional, tienen que ir ante un tribunal. ¿Ante qué tribunal? Ante el Tribunal Supremo de Justicia, ante la Sala Constitucional. Un tribunal que, repito, siempre que ha fallado sobre una causa en la cual el gobierno o el interés político del gobierno esté en disputa con un particular, falla en contra del particular y a favor del gobierno. Siempre. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el escenario preocupante acá? El escenario preocupante es que efectivamente, ¿no?, esas sanciones, esa inhabilitación que hasta ahora es inconstitucional, irrita administrativa, pase a tener ropaje jurídico, ropaje judicial, justificación tribunalicia. Además, en el marco de un acuerdo que, como ya escucharon, quienes recurran a esta instancia de esta manera se comprometen a aceptar, a no apelar el dictamen, sea el que fuere, ¿no? Cuando digo no apelar, por supuesto, no me refiero a las instancias nacionales, porque el Tribunal Supremo de Justicia a lo mejor no es de justicia, pero sí es supremo. Entonces no hay otra instancia nacional ante la cual apelar a sus decisiones, pero quedan, por supuesto, las instancias internacionales. Y qué curioso, este documento entonces obliga a quienes recurran a este mecanismo a renunciar a la búsqueda de justicia en instancias internacionales si el dictamen del TSJ fuera contrario a derecho. ¿Qué tal? Eso es lo primero, que me parece, repito, delicado, que me parece, repito, complejo. Lo segundo, lo impreciso, ¿no? Dice, bueno, esto es para que todos aquellos que quieran ser candidatos y que estén inhabilitados puedan recurrir. ¿De quién estamos hablando, hermano? ¿De quién estamos hablando? Porque esto, ¿cómo te digo? Los acuerdos de Barbados se firmaron antes de las elecciones primarias en la oposición. Pero, este documento se elabora y se libera y se aprueba después de las elecciones primarias de la oposición. Es decir, no estamos hablando de candidatos inhabilitados. Ya no existen candidatos en plural, inhabilitados. No, existe una candidata, la que ganó la primaria convocada por la Plataforma Unitaria. Esa es la persona que está inhabilitada de esta manera irrita y que está aspirando a participar en las elecciones presidenciales. Entonces, no sigamos hablando en el aire. Esto no es un tema abstracto de los candidatos o los venezolanos que aspiran a ser candidatos y están casualmente inhabilitados. No, esto tiene nombre y apellido. Ese nombre y ese apellido es María Corina Machado. Una persona
Que por cierto, a diferencia de Rosales, que es la persona que pone como ejemplo Gerardo Blay, que dice, bueno, a Rosales depuso un recurso en el año 2017 ante el TCJ y se lo aprobaron. Rosales, y no se lo critico, por cierto, no se lo critico, ha venido trabajando desde hace mucho tiempo en la construcción de espacios de convivencia, por así decirlo, con el gobierno. Repito, no se lo critico, me parece una posición correcta, o en todo caso una posición política que merece ser conversada, respetada, discutida. ¿Ves? Pero esa es la posición de Rosales. Por eso no me extraña que se haya producido un conjunto de negociaciones particulares que hayan llevado a ese evento que en 2017 ocurrió, que fue que el Tribunal Supremo de Justicia le levantó la inhabilitación. Caso muy distinto al caso de María Corina Machado, quien ha tenido permanentemente una posición de desafío y de contraste y de confrontación con las tesis políticas del gobierno. Pero esa es la persona que le ganó al G4 las elecciones primarias que el G4 organizó a su imagen y semejanza. Y María Corina Machado se las ganó con el 93% de los votos. Entonces, van a defender, no a María Corina, ese no es el punto, van a defender la voluntad del pueblo expresada en las urnas, la voluntad del pueblo expresada en esas primarias, o van a montar un mecanismo, un show, ¿no? Para que el día de mañana el gobierno norteamericano pueda decir, bueno, vale, yo cumplí, yo le exigí a Maduro que montara un mecanismo para procesar y resolver las inhabilitaciones, ahí está el mecanismo, ¿ves? Y que el gobierno de Maduro pueda decir también, yo tuve un gesto de amplitud, allí está, procesamos el asunto, le dijimos al TCJ que recibiera los recursos. Y la dirección política convencional de la oposición puede decir también, bueno, estamos en el proceso de negociación y bueno, seguimos negociando. Y mira, conseguimos que se habilite al 90% de los que lo solicitaron. Faltó María Corina, pero bueno, ese es un caso. Resulta que ese caso es precisamente el caso que tiene a su favor la decisión de la mayoría determinante de quienes concurrieron a ese proceso que ellos mismos convocaron. ¿Qué estoy diciendo yo? Estoy diciendo sencilla y llanamente, mucho cuidado, ¿no? Si esto es una acción que permita efectivamente que se habilite a quienes en efecto realmente es candidata y se produzca un proceso competitivo en la elección presidencial del 2024, bienvenido sea, pero hay que decirlo, hay que aclararlo. Esto no se trata de que, bueno, vaya usted y entonces haga su cola frente al TCJ y toque la puerta. No, hay que aclarar que la negociación política implica explícitamente la derogatoria de esas inhabilitaciones administrativas irritas e inconstitucionales. Que eso tiene que quedar claro, porque si no puede ser una trampa, y lo peor, una trampa a tres bandas, ¿no? Y eso sería un pésimo gesto de la clase política ante el país, de toda la clase política, ¿ves? De quienes desde el gobierno dicen que no se calan a María Corina, como que si ellos pudieran escoger con quién compiten. No, chicos, el gobierno puede escoger al candidato del gobierno. Si ellos quieren enterrarse con Maduro, esa es su decisión. Si ellos quieren cerrarle el paso a generaciones enteras de dirigentes pesubistas,
Problema de ellos. Si ellos quieren volverle a decir a la cava, como le dijo Chávez en aquel evento hace años, cuando impusieron a Meliash como candidato a gobernador, si quieren decir otra vez a la cava, bueno, te aguanta. Bueno, es problema de ellos. ¿Ves? Ellos quieren ir con Maduro, que vayan con Maduro, pero ellos no pueden escoger el candidato de la oposición, ¿vale? No pueden escoger al candidato de la oposición. Eso es el caso de Maduro. Y si los señores de la dirección política convencional de la oposición, ¿no?, que convocaron a un proceso interno, que convocaron a unas primarias, que establecieron las reglas de esas primarias y perdieron esa elección 93% a 7%. Si quieren ahora que el gobierno les haga el favor de quitarle a la candidata del medio, chico, eso será absolutamente impresentable y este país no se lo va a calar. Este país no se lo va a calar y eso va a introducir un elemento de distorsión y de confrontación, no entre oposición y gobierno, no entre el partido A y el partido B, no, de confrontación entre la ciudadanía y la clase política, toda la clase política. Así que piénsenlo dos veces, porque están a tiempo de hacer, así como en el caso de Guyana, en el caso del diferendo sobre el Esequibo, están a tiempo de hacer las cosas bien, o por lo menos de no seguirlas haciendo tan mal. Cuando son las 8:59 de la noche capitalina, nos despedimos. Trabajamos para ustedes. En la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el señor Luis Salazar. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos el lunes. Por cierto, el día domingo el radar de los barrios va a ser nuevamente una operación de monitoreo de lo que pase de verdad en el fulano referéndum. Y lo vamos a hacer como solemos hacerlo, no por donde pasa la novia, no por los centros de votación de siempre, en las avenidas de siempre, no. Lo vamos a hacer allí donde vivimos, allí donde votamos, en los barrios, en los sectores populares, detrás de la frontera de la pobreza. Allí vamos a estar y desde allí vamos a contar de verdad qué es lo que va a estar ocurriendo. Así que pendientes con las cuentas del radar de los barrios y con las cuentas nuestras en las redes sociales. Nos vemos el lunes a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Chua Torrealba, el